Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para cerdos. Ya sabéis, los cerdos de 5 puntos. En esta ocasión, lo primero de todo, quería agradeceros infinito todo el apoyo mostrado en los comentarios del vídeo que subí, comentando lo que le pasaba al canal, y el vídeo de la secuencia anterior. Así que lo primero, ya como he dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo. Vamos a intentar salvar todo esto, vamos a intentar seguir. Y nada, lo único que me queda por deciros es gracias. Y nada, espero de verdad que este formato os guste. Porque ya sé que es un poquito más difícil a lo mejor de entenderlo, porque si de la otra manera se podía ver, pero bueno. Ya sabéis que vamos a intentar hacer todo lo que podamos para explicar la secuencia lo mejor posible y para dar algunos tips como siempre. Así que nada, si te interesa este evento de cerditos, lo comenzamos justo después de la intro. Vamos allá. Ahora sí vamos a empezar el evento de cerditos. Ya sabéis que iré dejando escrito muchas de las cosas importantes que se dice de la secuencia para que lo tengáis más en cuenta. Las cosas más importantes las vais a tener escritas para que podáis dominar la secuencia al 100%. Habrá ahora mismo muchas secuencias que ya se han hecho en el canal, pero han tenido que ser borradas y vamos a ir subiéndolas poquito a poco. Así que vamos a empezar con esta, que yo creo que es la que mejor funciona en eventos de cerdos, y es buscar, o sea, 3 cerditos individuales, siempre y cuando salgan uno solo. Si te salen 2, no vale, pues no se cuentan. Y si te salen 3, recordad que se tiene que reiniciar. Siempre se reinicia con los 3 cerditos. Y vamos a buscar los 3 cerdos individuales o un ataque, lo primero que salga. Eso es una mezcla de 2 secuencias que también en próximos vídeos de cerdos vamos a explicarla una por una. Pero bueno, ahora la que queremos hacer es esta. Vamos a empezar por 1, por 2, por 3, por 15, por 50. Y ya sabéis que yo repito el por 50 porque las primeras barras, sobre todo las barras que sean de menos de 100.000, esas barras las vamos a hacer máximo por 150. Esta secuencia es súper rápida, se hace súper rápida. ¿Qué pasa si tenéis muchas tiradas y queréis avanzar más rápido? La podéis hacer, se va a perder un poquito más de tirada, pero podéis hacer la misma secuencia, buscar 3 cerditos individuales o buscar un ataque por apuesta, empezando por 1 y saltando al por 15. Entonces haríamos por 1, por 15, por 50, lo repetiríamos y ya en por 150 ponerlo en automático hasta que te salgan los 3 cerditos juntos. Siempre es muy recomendable hacerlo hasta que te salen los 3 juntos. ¿Por qué? Hay mucha gente que yo lo he visto en comentarios, yo no lo he hecho, o sea, yo antes puede ser que lo hiciera, pero, o sea, me di cuenta de que se perdían muchas tiradas y mucha gente cuenta el por 150 como haciendo la secuencia, lo mismo lo hace 2 veces y reinicia en el por 1. Debo decir que si te funciona, perfecto, sigue haciéndolo, pero no es muy recomendable porque los que llevéis tiempo jugando al juego sabréis que cuando estamos en apuestas altas y bajamos al por 1 sale súper rápido, sale siempre muy rápido. Son trucos que hacen los creadores. ¿Para qué? Pues para que todas las tiradas que hemos gastado en el por 150, por 50, por 15, pues no nos sirvan para nada. Entonces, lo mejor de todo es llegar hasta vuestro máximo, pero que sepáis que podéis permitiroslo. Vamos, me explico. ¿Cómo sabéis si os podéis permitir? Si tú jugando en por 150 te puedes quedar a 0, o sea, sin tiradas, porque te salga una ronda larga, esa no sería tu apuesta máxima. Si tú puedes aguantar en el por 50 una ronda larga, que te salga larga, entonces sí podrías llegar hasta el por 50. Cuando tú ves que a lo mejor en 40 tiradas o en 50 tiradas te vas a quedar a 0, esa no sería tu apuesta máxima nunca. Aquí también tengo que decir otra cosa, que para que quede más claro. Esto lo aprendimos gracias a Joana, a un comentario de Joana, lo del 150.
y decir que a mí personalmente me funciona súper bien. Si a ti no te funciona, puedes hacer tu máximo, como siempre hemos hecho hasta ahora. Pero el problema está cuando no te funciona bien. O sea, cuando tú ves que haciendo el máximo por 150 te funciona muchísimo mejor. En mi caso, casi siempre empiezo con más de lo que tenía, y porque me marqué el límite ese. Ahora sí, si quiero seguir continuando el evento y quiero llegar hasta el final, ir subiendo poquito a poco. O sea, cuando ya veáis que por 150 vais a tardar muchísimo en terminar una barra porque ya pide mucho o porque ya son barras muy altas, poner el máximo en por 500. Cuando veáis que el por 500 se os queda también corto porque ya tenéis muchísimas tiradas y estáis en las barras súper altas, podéis pasar al por 2500, por 1500, al que tengáis, al que queráis, siempre y cuando os podáis permitir las tiradas. Siempre digo lo mismo, siempre lo digo, y eso es el truco más grande que puedas aprender para este juego, para el CM. Así que mira tu máximo, mira hasta dónde puedes apostar, no apuestes nunca más de lo que puedas apostar. Muchas veces lo hacemos porque creemos que ya tenemos la barra súper controlada y cuando subimos no sale. O sea, cuando nosotros tenemos una ronda súper larga, que la ronda puede ser a lo mejor de 150, 250, 300 giros para que te salga y sabes que esa es tu máxima. Entonces haces los 300 y estás en el 150 y dices, ya esto no puede salir más porque mi máxima es esta. Cuando subes más de la cuenta, no te va a salir en esa máxima. O sea, tenlo por seguro. Porque esos trucos que antes hacíamos, ya se los conoce el juego. Y te va cambiando los algoritmos de la ruleta automáticamente. Te los va cambiando conforme vas jugando, conforme ves tu manera de jugar. Si no, tenéis que tener en cuenta que cuando apostáis muy bajito, cuando estáis apostando más bajo, normalmente te salen antes. O sea, y cuando subes un poquito, siempre se va a alargar un poquito más la secuencia. Así que mirad eso, mirad vuestro máximo y lo único que queremos conseguir aquí es no gastar dinero real en el juego y, o sea, tener todas las tiradas que queramos, todas las que podamos conseguir sin llegar a perderlas todas. Eso sí, si queréis alguna vez, perder todas las tiradas, gastar todo lo que tengáis porque queréis empezar de cero, siempre lo digo, tener recursos. Y las fichas, las fichas del tío del dios del martillo, fichas de Thor, por decirlo, eso es lo más importante que tiene el juego ahora mismo. Así que nada, espero de verdad que el vídeo os haya gustado, que os haya quedado clara la secuencia. Yo sé que para la mayoría que siguen el canal, que llevan tiempo aquí, esta secuencia la conocen ya y la hacen, entonces la habrán entendido bien, pero espero que para la gente más nueva, para la gente que esté empezando ahora mismo con el juego, pueda entender la secuencia. Cualquier cosa, dejadlo en la caja de comentarios. Eso sí, hay muchas secuencias que no me acuerdo, de verdad, que es que no me acuerdo de la secuencia. Así que si en los comentarios me preguntáis otra secuencia, no os podría ayudar seguramente porque no recuerdo la secuencia. O sea, aquí en el canal hemos perdido todo. Estamos empezando de cero y esta es la primera secuencia de cerdos que hay en el canal. Así que nada, espero de verdad que os haya gustado y ya sabéis, ahora sí necesitamos el apoyo. Es una cosa que ahora hemos perdido todo en el canal, así que hacedlo, que es gratis. Darle like si os gusta, si no os gusta darle dislike, comentar, compartir el vídeo y nada, activar la campanita si queréis estar al día en el juego. Así que nada, nos vemos ahora en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va, con los martillos festejamos, la suerte vendrá.